Esta especie digitada que se llama Porites porites, que son como deditos, y es un poquito los deditos gorditos, llenos de, ahí se ven los pólipos justamente retraídos fuera. Esta especie que ya es un poquito difícil de ver, lamentablemente, porque la afectó mucho una enfermedad que llegó al Caribe en 2014, que es un coral precioso que se llama coral pilar, Dendrogira cylindrus, que es muy grande, podía llegar a medir metros. Era precioso verlo bajo el agua. Tenemos también formas masivas, como esta Colpofilia natansi, para que se den idea de lo grande que es y de lo centenaria que debe de ser. Vean la persona buceando ahí. Igual otras que son como más montañosas, como Orbicela faviolata, igual bien grandes si ven la referencia de la persona buceando. Y, perdónenme, también tenemos formas aplanadas, como este Porites astroides, que es como de los corales más luchones, más fuertes que existen en el arrecife, pero no es muy complejo, no construye tanto hábitat. Entonces es muy, muy fuerte, pero pues no está generando la matriz arrecifal de otros corales que les enseñé antes. Este es un poquito más complejo, también siempre un poquito aplanado, tiene forma como de lechuga, le llaman el coral lechuga. También ha sido bastante afectado últimamente, sobre todo por temas de blanqueamiento. Esto es muy abundante en tela, este coral, pero fue muy afectado por el blanqueamiento del 2023. Y otros corales como que crecen un poquito así en formas aplanadas, como agaricias frágiles. Entonces, según la forma, vamos a tener diferentes tasas de crecimiento. Por ejemplo, los ramificados, que casi ya no hay en el Caribe, de hecho hay muy pocas especies que los representan, solo tres, y dos están en peligro crítico de extinción, entonces son como muy emblemáticos que hay que cuidarlos. Pues estos son los que crecen un poquito más rápido, crecen a más o menos 10 centímetros, 15 centímetros por año. Los otros corales que son masivos, subaplanados, submasivos y aplanados pueden llegar a crecer bien poquito, de entre 0,3 a 2 centímetros por año. Y en función de las especies coralinas, pues vamos a tener algunas especies que su estrategia, porque no solamente se reproducen asexualmente, que es crecer y del pólipo pasar a ser colonias, ¿no? Y cada vez crecer centímetros y centímetros para ir formando esta matriz arrecifal, pues también tienen una estrategia sexual de reproducción para poder crear diversidad genética, adaptabilidad, poder llegar a otros sustratos, a otros lugares, ¿no? Pero tenemos como una diferentes estrategias y una gama que va según las especies. Existen algunas especies que son criadoras, como el coral lechuga o este coral muy fuerte del Caribe que se llama Porites astroides. ¿Qué quiere decir criadoras? Que la reproducción, que la fecundación, perdón, se hace al interior del coral. Entonces ya se libera justamente pues un huevo fecundado y se va desarrollando en un embrión. Entonces el ciclo es mucho más corto para las especies criadoras que para las especies desovadoras, que lo que hacen es que liberan sus gametos en la columna de agua donde se realiza la fecundación, como en el caso de estos corales masivos cerebro o montañosos. Entonces, como les decía, el ciclo va a ser diferente, reproductivo, en función del tipo de coral. Por ejemplo, si nos vamos a estos corales que son criadores, ellos tienen muchos ciclos de reproducción por año. Son pocas las plánulas, que son las larvas de coral por ciclo, pero por lo menos se están reproduciendo todo el año y dura horas a días en el plancton hasta que se instalan, y luego solo toma pocos años, de 3 a 7 años, para volver a cerrar el ciclo y reproducirse. O sea que no necesitan un tamaño tan grande para reproducirse, mientras que los desovadores sí son solamente 1 o 2 ciclos por año, mucho menos, pero producen muchos gametos porque justamente va a haber una alta mortalidad. Y justamente el embrión y la larva plánula va a tener mucho más tiempo viaje en el plancton. En este momento son organismos planctónicos, es decir, que se mueven con las corrientes, van a donde los llevan las corrientes, y en donde las condiciones sean adecuadas, haya como una respuesta química del ambiente que les llega a las larvitas, ellas se instalan y se quedan por siempre en un lugar y ya no se mueven. Y esto, pues, el cerrar el ciclo puede tardar décadas en caso de estos corales, por eso ya es tan difícil ver estos corales que son más complejos, que crean más estructura arrecifal, porque tarda mucho, mucho el ciclo de reproducción, y también están muy estresados para reproducirse.
Ok, luego de este tema de reproducción, ay, no me quiere avanzar. Ok, vamos a ver. Ya. Pues aquí les enseño un poquito cómo se mirarían los reclutas o los juveniles. Estos son reclutas y juveniles de esta especie muy fuerte que se llama Porites astroides. Los chiquitos son los reclutas que se empiezan a ver varios. Miren, cada uno de estos huequitos es un pólipo. Entonces ya creció varios pólipos, ya es un reclutita que mide tal vez 2 centímetros. Y aquí cuando ya mide más de 4 centímetros, pues es un juvenil. Juvenil cuando no se ha reproducido todavía y la misma definición aplica para otros organismos, ¿no? Nos pasamos a una escala un poquito mayor, que es comprender un poquito la geomorfología recifal, que yo les contaba un poquito como con la lancha que salíamos de Roatán, pues imagínense, del West End tenemos la lancha en la playa y pues nos vamos a acercar justamente a un lugar donde esté la planicie arrecifal, ahí está una boya y nosotros vamos a bajar por la cresta y luego por la pendiente para poder hacer este buceíto. Y también tenemos otros ecosistemas asociados como manglares, la costa rocosa. Y aquí para que en cada uno de estos como zonas geomorfológicas hay un diferente balance de fuerzas que tiene que ver con los procesos de construcción construyen entonces los corales duros versus la erosión que puede venir del impacto de las olas o, por ejemplo, el impacto biológico o químico. Entonces, eso es como lo que, si hay más erosión que construcción, pues el arrecife se va a deteriorar. Si hay más construcción que erosión, vamos a tener mucho más matriz arrecifal, aunque lentamente, ¿no? Porque crecen lentamente. Y también hay algo relacionado a la sedimentación, que es ese balance de fuerzas que hacen como los diferentes zonas geomorfológicas. Por ejemplo, la laguna arrecifal es donde tenemos más arena, más procesos de sedimentación. En la cresta hay mucha erosión porque hay mucho impacto de las olas. En la pendiente es donde podemos ver como más complejidad, matriz arrecifal, y así vamos a tener estos procesos en función de las zonas geomorfológicas. Y cada una de estas zonas va a albergar diversidad y en general los arrecifes albergan un cuarto de la diversidad del océano, un cuarto, un tercio. Son zonas muy visitadas, donde hay muchas especies residentes, pero también especies inmigrantes que pasan, por ejemplo, como esta tortuga, a descansar o a que la limpien. O sea, son los lugares más diversos del océano que conocemos. Y esto genera complejas redes tróficas en las cuales tenemos a los organismos productores primarios, que se incluyen los corales en estos productores primarios porque ellos tienen esta simbiosis mutualista con un organismo unicelular que es capaz de hacer la fotosíntesis. Entonces, corales, algas, macroalgas, algas césped, algas calcáreas, todos esos están en la base de la red de tróficas. Y después tenemos los herbívoros, los consumidores primarios, secundarios y los depredadores tope, que en este caso son tiburones y también el pez león, porque no tiene depredador eh, natural, ¿no? Entonces se crean estas redes tróficas complejas. Nos vamos a otra escala y vamos a ver que hay diferentes tipos de arrecifes según la forma en que han evolucionado. Por ejemplo, los arrecifes más jóvenes son arrecifes de franjas, como los que hay alrededor de Roatán, están muy cercanos a la costa, pero después este arrecife de franja con el tiempo puede alejarse o puede haber cambios en el nivel del mar y va a haber una laguna entre la isla y el arrecife. Estos son arrecifes barrera que pueden ser continuos o discontinuos, porque tal vez aquí donde hay una discontinuidad hay una influencia de río y ahí no se desarrolla arrecife porque hay otro tipo de condiciones eh, a nivel de salinidad o a nivel de nutrientes que ya no son favorables a los arrecifes. Y finalmente, podemos tener también arrecifes, esto más que todo en el Pacífico, donde la isla era volcánica y o sea, se hundió en el océano y ya solo queda la barrera arrecifal y esto se llama atolón y son muy impresionantes a nivel paisajístico. Entonces, a este nivel es donde vamos a tener como procesos como las perturbaciones, la resiliencia, que ahorita vamos a ver un poquito más las amenazas y las perturbaciones que pueden tener los arrecifes. Y finalmente, también en este nivel, pues tenemos toda esta conectividad con otros sistemas como los pastos marinos, como los manglares, que son ecosistemas tropicales, donde fluye mucho la materia y la energía entre estos tres ecosistemas, tanto
por temas de calidad de agua, cómo los manglares filtran el agua y va llegando a los pastos más filtrada y después a los arrecifes más clara, como en temas de diversidad y muchas especies pues tienen sus ciclos de vida en diferentes ecosistemas, ¿no? Pueden comenzar su vida en los manglares, después seguir a los pastos y finalmente cuando son mayorcitos y pueden esconderse más fácil o tener reflejos de protegerse de los depredadores, pueden vivir en el arrecife. Y de esto depende sustentos como la pesca, ¿no? Entonces, ya para terminar esta parte de ecología, mencionarles que a otra escala, temporal y espacial, tenemos las zonas biogeográficas en general. Tenemos justamente una emblemática que es la provincia Indo-Pacífica, que es muy diferente al Caribe. En esta parte amarilla vemos el Caribe rojo, la Indo-Pacífica. Muy diferente en términos de diversidad, porque si nos alejamos de esta provincia Indo-Pacífica, que es como esta rojo más claro, vamos perdiendo especies, tanto de corales como de peces, como de moluscos, va viendo un gradiente de diversidad que cae abruptamente hacia el este y que cae un poquito más lentamente hacia el oeste. Pero para hacer una comparación, en el Indo-Pacífico hay como más de 500 especies de corales duros y aquí en el Caribe hay como 70. Entonces, peces, hay como 3.000 especies ahí en el Indo-Pacífico y aquí hay como 500, para que tengan una idea de cómo decae la biodiversidad. Y esto pues tiene consecuencias también en sus procesos de resiliencia, de recuperación, ¿no? De la capacidad de un sistema a responder ante cambios, porque entre más diversidad haya, más capacidad de responder a cambios. Entonces aquí en este triángulo que se conoce como el Triángulo de Coral, que está entre Malasia, Filipinas, Papua Nueva Guinea, al norte de Australia, pues tenemos 6 de las 7 tortugas marinas que existen, 76% de todas las especies de coral conocidas, 37% de las especies de peces conocidos y 130 millones de personas que viven directamente de los recursos naturales. Es una zona muy enfocada a la economía de coral. Voy a ver cómo estoy de tiempo. Voy a terminar rapidito con este tema de arrecifes de coral y seres humanos. Lo que no logré darles en la presentación, pues ya les voy a pasar la liga y ustedes podrán ver los videos. Lo voy a comentar un poquito rápido para poder terminar en tiempo. Esto es como lo que los corales nos dan. Nos dan protección costera, o sea, reducen el 90% de la energía de las olas. Nos dan fuente de alimentos. Y si nosotros sabemos pescar sosteniblemente, es una fuente segura, una fuente que dura en el tiempo. Nos dan turismo y insumos a través del turismo, que son insumos que están valorados altamente. Y también todo el tema de la biomédica, porque hay mucha moléculas potenciales que pueden servir para curar enfermedades crónicas como el cáncer, el SIDA. Son moléculas que están presentes porque hay muchos organismos que no se pueden mover, entonces tienen que encontrar otras formas de defenderse. Y en total, más o menos, los arrecifes nos están dando 30 billones de dólares por año, sobre todo por el servicio del turismo y la protección costera, seguida por las pesquerías y la diversidad. Sin embargo, estos sistemas están amenazados tanto por amenazas, bueno, así se debería de ver un arrecife saludable, con colores, con depredadores, con diversidad de corales, de peces, de otros organismos, esponjas, algas, pero en la actualidad el Caribe lo estamos viendo así, está marrón, está sin color, está sin peces, pocos corales. ¿Por qué? Porque han habido varias amenazas que son de diferentes orígenes, ¿no? Está la amenaza relacionada a todo el tema de la carbonización del planeta, todas las amenazas relacionadas al cambio climático, que la más visible es que los océanos se calientan y los corales se blanquean por estrés térmico. Pero también está que el aumento del nivel del mar puede crear sedimentación, pueden haber cambios en los patrones de corrientes, cambios en la precipitación, em, en el pH también, que puede jugar un papel en la construcción de la matriz arrecifal o disolución de esta matriz. Y tenemos también otro tipo de amenazas que son más regionales o locales, como por ejemplo las fuentes de contaminación que tienen que ver con que no estamos tratando bien nuestras aguas residuales o estamos desarrollando cambiando el uso de suelo, generando sedimentación, toxinas, también, por ejemplo, la deforestación o directamente liberar
químicos, aceite, construcción de calles, agricultura, todo eso. La agricultura enriquece de nutrientes el agua y eso cambia las condiciones y ya no son tan favorables para los corales. Entonces, esto acumulado al cambio climático, tenemos en la contaminación y acumulado a la contaminación también las prácticas de pesca no sostenibles, que puede ser, por ejemplo, pescar en lugares de criaderos de especies o dejar justamente equipo de pesca que se vuelve como una contaminación, pescar de manera indiscriminada y a veces ni siquiera consumiendo todo lo que uno pesca, sino que por bycatch, ¿no? Como por pesca asociada, pues también afectar a muchas especies, incluso a veces macrofauna. Pescar en las agregaciones de peces o pescar peces demasiado, no las tallas adecuadas o no el equipo de pesca adecuado, ¿no? Entonces todo esto, la pesca no es necesariamente negativa, pero las prácticas no sostenibles de la pesca sí lo son. Así que, por ejemplo, les quería comentar que en la región, en el arrecife mesoamericano, que integran los arrecifes por lo menos del oeste de Honduras, de Guatemala, de Belice y de México, se llama el arrecife mesoamericano, es una ecorregión que también integran las cuencas y los sistemas de la cuenca como los manglares, los pastos marinos. Pues tiene como un proyecto que se ha desarrollado en la zona desde el 2006 hasta la fecha, se sigue desarrollando y según cuatro indicadores que son cobertura de coral, cobertura de macroalgas, peces herbívoros y peces comerciales, tienen como una notación que va desde un estado crítico de los arrecifes hasta un estado muy bien. Es como si ustedes van al médico y se toman la temperatura, los pesan, les evalúan la garganta, son como esos diferentes como indicadores que van a decir, finalmente el médico va a poder decir, bueno, esta persona está saludable o no lo está. Es lo mismo para los arrecifes. Entonces, este proyecto, que no voy a poder pasar este video porque ya no tengo mucho tiempo, ha hecho evaluaciones desde el 2006, cada 2 años más o menos, hasta el 2023, y vemos que la salud del arrecife mesoamericano está en un valor regular, sobre todo porque no hay suficientes peces comerciales, se los están sacando mucho del sistema y hay mucha macroalga, es decir, la calidad de agua y los impactos a los corales han sido muy fuertes, entonces lo que está proliferando es las macroalgas. Este reporte lo pueden bajar en este código QR. Yo se los voy a pasar también a Vanessa para que se los pase, solamente lo quería tener en la presentación por si acaso daba chance y voy a ver qué tiempo tengo. Bueno, aquí básicamente es otro videíto que pueden ver más tranquilos cuando básicamente haya chancecito, pero en este video lo que les invitamos es que a través de ¿cómo puedes tú ayudar para que los arrecifes estén mejor? Es expandiendo nuestra conciencia, nuestro conocimiento sobre ellos, teniendo buenas prácticas de consumo, es decir, evitando plástico, consumir responsable especies de mariscos, no consumir mariscos en veda, peces en veda, tallas que no sean las adecuadas, consumir las especies que más se necesiten consumir, como el pez león. Practicar snorkel y buceo, pero responsable, o sea, por ejemplo, estando cuidando de no dañar a los corales, de no tocar, por ejemplo, apoyar, voluntariar, estudiar esto y diseminar estas informaciones, porque muy poca gente realmente conoce los arrecifes porque están sumergidos y por eso yo les decía que son joyas sumergidas, ¿no? Entonces, nuestras prácticas de consumo, de información, pueden hacer que justamente este mensaje de urgencia, de que tenemos que actuar en mayor armonía con el ambiente, llegue a las personas. Y termino justamente la presentación con esta frase inspirada en algo que dijo Sylvia Earle, que es una de las personas que me inspiran mucho a ser investigadora. Dice que del conocimiento surge el interés y del interés la esperanza de vivir con más armonía con nuestro planeta y respetar de alguna forma la calidad de vida de nuestra especie que necesita de los sistemas naturales para tener una calidad de vida. Y bueno, con eso les agradezco y doy un poquito de espacio a preguntas porque ya estamos en las 52 y, y bueno. Excelente, excelente. Vamos a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta, algo no le quedó claro y tal vez hacerlo ahí en el chat o pueden venir y acercarse aquí para que puedan hacer sus dudas.
Vamos a esperar. Permíteme. Te cuento que tuvimos un inconveniente, pero menos mal el Zoom continuó porque eras tú la que estaba dando la charla. Se me apagó la máquina. Vieras, fue un solo relajo, pero menos mal que todo quedó bien contigo, con el enlace de Zoom. Voy a cerrar aquí un momentito la grabación.